El video que a continuación les voy a presentar he querido hacerlo desde hace algún tiempo, porque me he dado cuenta que sobre todo en la red ambulatoria, hospitales tipo 1, se están tomando conductas que realmente están condicionando a que algunas pacientes puedan tener más problemas durante su embarazo. Medidas que han demostrado ser efectivas totalmente y que todas las organizaciones internacionales recomiendan, se los han quitado a las pacientes, refiriendo que esas medidas no deben hacerse y que el médico que se las colocó no tiene ningún conocimiento al respecto, cosa que en verdad me tiene muy preocupado. Quédense enganchados en el video, que vamos a hablar de un tema muy importante sobre la aspirina, y quiero que todos tengan en cuenta y podamos de alguna manera abrir los ojos, concientizar sobre todo a la medicina de la red ambulatoria. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. También denle like a los videos, compartan, comenten, que esto para ustedes es gratuito, pero para nosotros tiene un significado muy grande para poder seguir adelante. Medidas que han demostrado ser totalmente efectivas para reducir la mortalidad materna, como el uso del ácido acetil salicílico como medida preventiva en preeclampsia. Ya lo hemos visto en este canal, hemos hablado de los factores de riesgo, inclusive tenemos un video reciente de alguna actualización de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela al respecto, pero todavía a estas alturas ya han pasado aproximadamente unos 7 años desde el estudio ASPRE, que fue específico sobre la aspirina. Inclusive desde muchísimos años atrás se ha estudiado la aspirina, sus efectos adversos, con la dosis desde 75 miligramos, como la OMS lo recomienda, hasta los 150 miligramos del estudio ASPRE, y todos y cada uno de los estudios han demostrado que es una dosis totalmente segura, cuyos efectos adversos son mínimos o nulos, inclusive en algunos estudios. Por lo que medicina basada en evidencia nos dice que es una medida que debemos tomar. Inclusive asociaciones como la Organización Mundial de la Salud, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Asociación de Colegios Americanos de Ginecólogos Obstetras, la Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión en el Embarazo, el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido, y todos y cada una de las sociedades de obstetricia y ginecología de Latinoamérica y de todo el mundo, incluyendo la SEGO de España, recomiendan el uso del ácido acetil salicílico como parte de las medidas para la prevención en preeclampsia. De hecho, la medida más efectiva que existe para la prevención en preeclampsia, sobre todo de preeclampsia de aparición temprana. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque nos hemos conseguido ya bastante casos de pacientes que acuden al hospital que han llegado realmente complicadas, inclusive algunas de ellas lamentablemente han quedado en diálisis, alguna que otra inclusive ha fallecido, y hemos visto que le han quitado la aspirina en algún momento del embarazo, refiriendo que es un medicamento que no deben usar porque se pueden desangrar, cosa que en verdad me tiene demasiado preocupado, porque no puede ser posible que tengamos este tipo de conductas en centros asistenciales donde acude gran cantidad de mujeres. De hecho, muchísimas, por no decir todas estas pacientes, se les ha administrado la aspirina en función a una evaluación exhaustiva, a un análisis de sus factores de riesgo y colocación en función a alteraciones reales en el Doppler. Recuerden el Doppler de arterias uterinas,
y con toda la evidencia se le administra la aspirina y viene un personal de salud de un ambulatorio sin ningún tipo de evaluación, sin ningún tipo de conocimiento al respecto, quitarle la aspirina a esta paciente y no sabe el daño que está haciendo. Esto es realmente grave y por eso quiero llamar a la reflexión a todo el personal de salud de los ambulatorios, incluyendo ambulatorios rurales, urbanos, incluyendo hospitales tipo 1, de toda la red ambulatoria a nivel nacional, mi país, Venezuela, en todos los países de Latinoamérica, que hagamos eco de esta información para poder concientizar al personal de salud que la aspirina es una medida realmente efectiva para reducir el riesgo de preeclampsia, sobre todo preeclampsia de aparición temprana. Recuerden que la preeclampsia de aparición temprana es la que más morbimortalidad materna y perinatal y neonatal tiene. No podemos seguir con este tipo de conductas y en este momento les hablo de la aspirina, pero hay muchas otras conductas que se realizan en los ambulatorios de manera rutinaria que afectan significativamente la morbimortalidad materna. Y esto debemos tenerlo en cuenta. Yo particularmente trato siempre, siendo docente universitario, de hacer énfasis en esto, pero verdad que se nos escapa de las manos el problema y hemos recibido, de hecho en los últimos días, una gran cantidad de pacientes que se les ha quitado el ácido acetil salicílico por referirle a ella que es dañino, que le va a hacer daño, que le va a hacer sangrar y que esos médicos que le están colocando eso no deberían haberse graduado inclusive con frases peyorativas, frases que inclusive llegan a afectar la reputación del médico y por supuesto sin ningún tipo de sustento, con toda la práctica médica inadecuada que implica quitarle una medida a una paciente que salva vida. El quitarle la aspirina a una paciente con riesgo de preeclampsia está en el nivel de la mala praxis médica. Está en el nivel de, inclusive, habiendo suficiente evidencia de la efectividad del medicamento y quitárselo, yo pienso que pudiésemos estar inclusive en otro terreno que no quiero entrar en detalles, pero es algo realmente grave. Por eso mi llamado, insisto y lo vuelvo a hacer, a todo personal de salud, que de alguna manera podamos instruirnos, podamos tener conocimiento de todos los planes en salud a nivel mundial, de todas las medidas que debemos aplicar en función al beneficio, en este caso de la mujer embarazada y durante el parto, para poder aplicarla de manera correcta y no entorpecer con la labor de todo el personal dirigido hacia disminuir la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Esto, por favor, quiero que lo tengan en cuenta. Yo voy a dejar este video hasta aquí. Es un video de concientización. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.